Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Algo en qué creer. En el día de hoy vamos a repetir una entrevista que quizás ustedes vieron, pero como podrán haber visto si es que lo vieron, tuvimos dificultades técnicas en el sonido y por eso decidimos repetir esta notable entrevista con una persona que sabe muchísimo de temas de vivienda, de urbanismo, de ordenamiento territorial, como lo es la arquitecta Alicia Artigas, que a su vez es consultora en estos temas. Y en el día de hoy vamos a hablar de una de las cosas estratégicas fundamentales a futuro del Uruguay, como lo es la reforma urbana. Bienvenida, Alicia. Hola Julieta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí que son temas que no solamente son súper importantes, sino que también hacen a nuestro futuro y personalmente me apasionan. Así que encantadísima. Bueno, Alicia, he sabido que Uruguay tiene un problema en el tema vivienda bastante grave, ¿no? Basta con salir a la calle para darse cuenta de que el problema es un problema sustancial. ¿Cómo ves vos la situación de la vivienda hoy en día y cómo podemos pensar las políticas de vivienda en el enclave que vos lo tratás, como por ejemplo en el enclave de una reforma urbana? Bueno, quizás una de las primeras cuestiones que tendríamos que pensar es que la vivienda es como una base desde la cual las familias y las personas pueden desarrollar su vida, pueden tener oportunidades, pueden acceder a una cantidad de cuestiones, pero no podemos separar nunca la vivienda de la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vivienda puede estar aislada de nada, en el medio de la nada, y si bien es un refugio o es una edificación, una vivienda, si no está conectada con los servicios y con las oportunidades, con la educación, la salud, las oportunidades de empleo, la recreación, si no está conectada con todo eso, la vivienda en realidad no es, no tiene las capacidades para que una familia o una persona se desarrolle allí. Así que sí, el derecho a la vivienda es un enorme tema para nuestro país, pero no lo podemos separar del derecho a la ciudad. Eso creo que es como un tema básico para plantearnos. Claro, además de esto de que las políticas de vivienda no sería solo construir más casas, ¿no? En ese entendido, ¿no? Exacto, exacto. Lo que a veces hablamos también, además de la vivienda y de las ciudades, del suelo urbano o del suelo urbanizado, ¿no? Ahí donde la vivienda, que yo digo siempre como que es como que uno enchufa una vivienda a un sistema, a una cantidad de infraestructuras, ya sean las que vienen por canalizaciones, que pueden ser agua, luz, teléfono, el internet, el saneamiento, todas las cosas que son infraestructuras a las que la vivienda se conecta, tienen que ver con que ese lugar donde está la vivienda es suelo urbanizado, suelo que está conectado. Y en ese sentido es muy importante el pensar en el suelo y la ciudad y el suelo urbanizado que la ciudad tiene, pensarlo como una acumulación que se ha realizado a través de muchas generaciones y que no es una cosa que sea de una persona o de una familia o de un grupo, sino que es de la comunidad que ha ido acumulando y trabajando para hacer todas esas infraestructuras durante años o siglos, ¿sí? Y así se van conformando esos equipamientos y esas infraestructuras de las que todos disfrutamos y quizá algunas personas no pueden disfrutarlas porque no están conectadas a través de una vivienda o a través de un lote de suelo urbanizado. Entonces, es muy difícil separar un concepto de otro, es muy difícil separar la ciudad de la vivienda, el derecho de la vivienda, el derecho a la ciudad, y en eso está involucrado el acceso al suelo urbanizado, que es una de las claves de las políticas de vivienda. No hay política de vivienda posible si no se atiende el problema del suelo. Eso es una cosa que hemos aprendido con los años.
Sí, además tiene mucho que ver con, por ejemplo, la división territorial de las poblaciones, ¿no? Porque cada vez más se estiran las ciudades, se estiran los departamentos y tenemos un montón de personas viviendo en zonas de asentamiento, de territorios donde no está sumamente propio para ser habitado, ¿no? O sea, de construir viviendas en lugares donde no hay saneamiento, donde las ciudades se extienden y se concentra cada vez más la desigualdad según el territorio en que vivas, ¿no? Y cómo eso también genera un conflicto en el derecho a la ciudad, porque quiere decir que estamos cada vez más lejos de construir una convivencia más igualitaria, ¿no? En ese sentido. Exacto. A eso le llamamos segregación socioespacial o socioterritorial. ¿Por qué? Porque no es solamente la segregación de una sociedad capitalista que termina fracturando de alguna forma la sociedad entre los que tienen y los que no tienen, y los que acceden y los que no acceden, sino que además en el espacio también se da eso. Por eso se habla de la segregación socioterritorial como un concepto como más complejo, que no es solamente los ingresos o las cuestiones más puede ser pobreza o falta de acceso a algunos servicios, sino que también se da en el espacio. Lo que tú decías es muy importante, lo de la expansión, ¿no? La expansión de las ciudades, que se ha dado en América Latina, expansión de ciudades en zonas que no son habitables, que no son... que no están aptas para, o sea, de repente las personas, por lo que se denomina la lógica de la necesidad, van a vivir a lugares donde pueden tener un suelo, pero ese suelo no es capaz, digamos, de albergar una vivienda que esté conectada a todos esos servicios, sino que es un suelo que no tiene, o no tiene saneamiento, o no tiene agua potable, o no tiene energía eléctrica, o no tiene conectividad. Entonces, todos los no tiene son necesidades básicas insatisfechas, o son problemas que después las ciudades tienen que extender todas esas cosas para llegar a donde se han instalado esas viviendas por la lógica de la necesidad. Entonces, esas expansiones, y aquí hago un paréntesis, que es en el caso de nuestra sociedad, de nuestro país, es mucho más, más como más evidente el problema, porque nosotros somos un país que no crece en población, no crece, apenas crece, y no tenemos una necesidad de estar ganando o de ocupar más territorio, o ocupar más suelo para vivienda, porque no es, digamos, no es la lógica de otros países que crecen muchísimo en población, digo, dentro de América Latina, ¿no? Estamos hablando. Entonces, una cosa es que uno dijera, bueno, Colombia tiene una población menor de 18 años enorme, y la población crece en cantidad, pero no es el caso nuestro. En nuestro caso es hasta yo no sé cuál sería la palabra, pero no tiene sentido, no tiene lógica extender ciudades cuando la población no crece. Es cierto que a veces se da un problema de que la cantidad de integrantes de las familias disminuye, aumenta la cantidad de familias, y sí se necesitan más viviendas, pero no del mismo tamaño que antes, ¿no? O sea, hay toda como una relación entre una cosa y otra, porque como las ciudades siguen siendo las mismas, o sea, deberían seguir siendo las mismas, al extenderse y son la misma cantidad de personas que las habitan, alguien está pagando esa extensión de servicios, esa extensión de transporte, hacer más escuelas, más policlínicas. Entonces, a la larga termina siendo algo que la sociedad en su conjunto no puede, digamos, no puede costear. Y tampoco tiene sentido que lo costee, porque en general estamos teniendo procesos de extender ciudades y de vaciar centros con los servicios, centros urbanos, centros históricos, que se pueden ir deteriorando justamente por esa migración de personas que se van hacia otro lado. O sea, es todo un proceso que a lo que termina es encareciendo la ciudad de todos, o deteriorándola, ¿no? Por no poder Sí, pagarla.
Sí, además pensando, por ejemplo, lo que es Montevideo, que es una ciudad que es bastante centralizada en tanto a servicios, a, por ejemplo, algo básico, la cultura, los teatros, están la mayoría en el centro, ¿no? Además, o sea, pensando en esta enclave de, bueno, la vivienda acompañado con todo lo que son los servicios, las mutualistas, las policlínicas barriales, todo esto que tú mencionabas, y cómo pensar también, bueno, qué agentes pueden colaborar en este derecho a la ciudad y el acceso a la vivienda. Y en esto te quería, me da el pie para preguntarte, ¿no? Porque también algo que se repite mucho es que también hay muchas casas vacías, ¿no? Por ejemplo, en el centro, en Exacto. Ciudad Vieja. Bueno, ¿cómo ves tú también ese eje de trabajo para pensar una reforma urbana y las políticas de vivienda sin generar esta expansión de, bueno, de justamente, capaz que es incluso hasta más caro para los estados tener que costear los saneamientos allá en las partes más periféricas de Montevideo, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo pensar este eje más de trabajo en ese sentido? Sí, es tal cual lo que decís, que quizás hay zonas donde hay capacidad instalada que está subutilizada, hay infraestructuras como para que se instalen más viviendas, hay servicios como para que hayan más familias y más personas que estén allí, pero lo que no hay es una coordinación de las políticas habitacionales con las otras, o sea, con las políticas sociales, ya sea salud, educación, cultura, lo que tú planteabas del acceso a la cultura, que también es sumamente importante para el desarrollo de las personas. Entonces, todas esas políticas tienen que estar como coordinadas en un mecanismo que, por eso estábamos hablando de hacer una reforma urbana en el sentido más amplio, pensando en que no podemos pensar la vivienda aisladamente, sino que tenemos que pensar en densificar las zonas que tienen capacidad, poder llevar más familias a vivir, o sea, tener suelo disponible y viviendas disponibles en esas zonas que ya tienen capacidad instalada, a la vez que dar respuesta para aquellas cosas que les pueden faltar, porque hay algunas zonas como más céntricas que tú nombrabas que tienen quizás más equipamientos, pero hay zonas intermedias de la ciudad, yo qué sé, eh, pensemos en vez de la periferia, en los cinturones que pueden ser Malvin Norte o zonas como Bellavista o Jardines del Hipódromo, zonas que no son tan alejadas, tan periféricas, pero sí que capaz que les faltan equipamientos y necesitan una reforma en otro sentido, en el sentido de no solamente atender el tema de la vivienda, sino también instalar algunas infraestructuras, capaz que espacios públicos, arbolados, veredas. Hay muchas zonas de nuestras ciudades que no tienen veredas apropiadas y las personas caminan por la calle. Entonces, hay toda una cantidad de infraestructuras que no son digamos, las infraestructuras pesadas como el saneamiento, sino que son infraestructuras más blandas, quizás más arbolado urbano, veredas y zonas, o sea, cosas que son equipamientos más de cercanía, que pueden ser lugares de estar, lugares de esparcimiento, que pueden tener mucho más relación con la vida en la comunidad, con la vida comunitaria. Entonces, no tenemos, o sea, nosotros tenemos un Estado muy como articulado, el nivel municipal, el nivel departamental y el nivel del Estado nacional. Esas tres esferas a veces van a hacer cosas en el mismo lugar, pero no siempre están coordinadas en el momento, o sea, en el mismo espacio y en el mismo espacio temporal. Entonces, la coordinación de esas tres esferas del Estado y la coordinación de las políticas sectoriales, que tenés vivienda por un lado y pongamos cultura por otro, coordinar todo eso es un poco la idea y la tarea de esto que estamos proponiendo como un instituto de reforma urbana que pueda hacer o sea, hacer las obras y ejecutar estas, eh, si faltan equipamientos, hacer equipamientos, si hay que generar generar suelo urbano, hacerlo en el mismo perímetro de actuación y en un plazo
que sea similar, porque de nada sirve que yo ponga una vivienda si no tiene escuela cerca. Entonces, ahí hay un desafío muy grande en la coordinación entre distintas esferas de gobierno y entre distintos sectores del Estado. Esa es una coordinación transversal e integral de políticas de habitación y políticas sociales en general. Y No es además, fácil. sí, no, claro, y más cuando en estos 5 años hemos visto totalmente una desarticulación de lo que ha sido las políticas territoriales, ¿no? Entonces, como también va a ser como realmente muy importante reconstruir todas esas políticas que intentaban un poco trabajar en territorio. A mí, ya te lo dije la vez pasada que hicimos la primera versión de esta entrevista, que me gustaba mucho un concepto que vos manejás de los puntos ciegos en territorio, ¿no? Esos puntos donde el Estado no está y que claramente si no está el Estado, están otros, ¿no? Entonces, la fundamentación y el significado fundamental que tiene la transversalidad que tú decís que es sustancial para generar comunidad, ¿no? Sí, y a veces escuchamos hablar mucho, mucho, mucho de los temas de seguridad o de la inseguridad en la que muchas, digamos, todos los ciudadanos están de una u otra manera involucrados en esa inseguridad y la sienten, la sentimos. En algunas zonas se ve mucho las consecuencias mucho más graves, pero es bien lo que tú decís, cuando el Estado se retira, hay otras instituciones, otros organismos y otras comunidades que se meten en esos huecos donde debería estar el Estado. Entonces, el Estado se retira con sus políticas, los OCAT o las políticas más de alcance territorial, de anclaje territorial, o la propia policía, la presencia del Estado en distintas esferas, al retirarse, y se generan esos puntos ciegos y ahí entran a tallar y a tener poder otras instituciones. En algunos casos podemos tener suerte y esas otras instituciones son ONGs que trabajan muy bien en el territorio, que lo siguen haciendo, y en otros casos pueden ser iglesias, pueden ser otras instituciones, quizás pueden ser tanto lo que le llaman las pandillas o los narcotraficantes o familias que se adueñan, o sea, delincuentes que se adueñan de zonas determinadas, incluso expulsan a otras familias. O sea, hay toda una cantidad de cosas que suceden cuando el Estado se retira. Y puede salir más o menos bien o puede salir muy mal. Y en general es el Estado que hace una política de ausencia. O sea, cuando no es que el Estado al no estar, entonces nosotros no tenemos nada que ver. No, no estar es una política y no estar es una decisión. Es una decisión muy, es responsable de no estar nuestro Estado, es responsable de haber dejado y haber abandonado algunos territorios. Entonces, ahí donde en esos huecos se empieza a meter la delincuencia o se empieza a meter, no sé, alguna secta que se pueda aprovechar de las personas o se pueda meter en el mejor de los casos, una ONG que tiene muy buenas intenciones y trabaja muy bien, al no tener respaldo del Estado y no tener presencia del Estado, pueden tener peor suerte también los que tienen buenas intenciones. Entonces digo, ya te digo, me parece que es una política, ausentarse es una forma de hacer política. Tal cual. Sí, y además es sabido, cualquier persona que conversa con personas que viven en barrios periféricos, por así decirlo, no quiero sonar estigmatizante, pero es decir, hay barrios donde hoy en día las personas no quieren llegar en la noche o tienen que estar encerrados en sus casas porque hay muchos tiros y hay mucha violencia. Es decir, es triste llegar al nivel de que habitamos territorios y barrios donde sentimos miedo de estar en nuestra propia casa, ¿no? O sea, si habrá que realmente pensar desde el Estado políticas que tomen en cuenta toda esta sensación y esta emocionalidad que vive nuestra población. Porque es triste vivir así, ¿no?
Y también quería Sí, aportar una cosa más, que creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque de repente con lo que empezábamos a hablar de la segregación territorial, es también un poco barrer el problema para el costado, ¿no? De que en algunos barrios se vive esta sensación, el Estado no está, pero bueno, pero por lo menos hablando mal y pronto, no veo a la pobreza por él. Es un asunto de lo que no veo, ¿no? Esta cosa que decimos barré a los pobres. Eso un poco tiene que ver con todo, ¿no? La segregación, la violencia estigmatizada en algunos lados, el Estado no haciéndose cargo, pero bueno, yo no veo este problema. ¿Me explico? sí, es parte de esa segregación social que se da, que digamos que se van separando las clases en distintos barrios, que no es que esto sea un fenómeno nuevo, pero se ha profundizado mucho. Eso sí es cierto, se ha profundizado. Y el desafío es integrar a que las personas de distintas esferas y con distintas capacidades y con distintas, digamos, niveles de ingresos puedan convivir y puedan convivir en el mismo barrio. Entonces, hay un desafío doble que es generar suelo urbano en zonas que tienen potencialidad. Por ejemplo, yo digo, como para pensar un poco en dónde podríamos hacer vivienda y dónde podríamos hacer políticas habitacionales para generar oferta de viviendas a familias que el Estado pueda apoyar de alguna forma desde la demanda y que las familias puedan mudarse a algunos barrios, en donde haya capacidad instalada, donde hayan no solamente los lotes vacíos, que es lo que uno más fácilmente detecta, ¿no? Decís, bueno, hay un lote vacío, hay lugar para hacer un edificio, un conjunto habitacional. Pero no es solamente eso, también a veces hay viviendas muy grandes que se pueden subdividir, también hay viviendas que tienen un terreno muy grande, se pueden subdividir el terreno, que se pueden instalar más viviendas hacia el fondo, o que se puedan instalar más viviendas en la planta alta, o sea, hacer otro piso, o demoler una casa y hacer un edificio, o sea, lo que fuera, ya sea edificios de propiedad colectiva, fueran cooperativas, o sea, no me estoy refiriendo al modo, sino a la parte física. Se pueden instalar una cantidad de viviendas en muchos barrios que tienen capacidad de absorber, digamos, o de dejar que se instale allí más familias, que hay escuelas, hay policlínicas, hay todo, pero a veces están vacíos. Entonces, ahí hay un doble desafío y lo que creo que también hablábamos la otra vez es que también está el desafío de generar de alguna forma para que esas familias puedan permanecer en su vivienda. Es el tema del empleo, porque sin empleo no hay una posibilidad cierta de llegar a pagar un alquiler o a pagar una cuota para una vivienda propia. Entonces, ahí hay todo un tema de políticas de empleo, de políticas más, políticas económicas, digamos, de producción y de empleo, que tienen más que ver con los aspectos económicos y con la matriz productiva de nuestro país. Pero volviendo al tema de la vivienda, que es un debe bien importante de nuestro país, tenemos una enorme cantidad de viviendas vacías, que tú era lo que estabas planteando hoy, tenemos una cantidad de viviendas vacías que sacando las viviendas de alquiler, las viviendas de temporada, las que están en proceso de compraventa, las que están en reforma, lo que sea, hay más de 40.000 viviendas vacías, según el censo de 2011, ¿sí? Y sin embargo, hay por lo menos otro tanto de familias que no tienen vivienda, ¿no? O que viven en viviendas que tienen muchísimas carencias. Entonces, nada más saber que hay viviendas vacías que podrían estar siendo utilizadas, también nos hace pensar que hay muchas viviendas que lo que no tienen es confort o no tienen el piso apropiado o la aislación térmica apropiada o son viviendas muy viejas que necesitan alguna reparación. Entonces ahí estamos pensando también en esto de la reforma urbana, como una especie de trabajo de acupuntura, ¿no? Donde es predio a predio hacer de alguna forma incentivos para que esos barrios que tienen capacidad instalada, predio a predio se puedan o mejorar o
hacer más viviendas en donde hoy hay una, de pronto. Y eso puede hacer un cambio realmente importante porque no necesitamos extender la ciudad, que nos va a salir carísimo, y sí podemos dar posibilidades a muchas familias para que se instalen en zonas donde ya tienen los servicios. Todo ese trabajo es un trabajo, más que nada, no es un tema de que haya que sacar dinero de otro lado. Es las mismas políticas, pero aplicadas todas juntas, integralmente y coordinadamente. Sobre todo es un desafío de coordinación y de integralidad, no de nuevos financiamientos, ¿no? Claro. Yo quiero preguntarte también, es clarísimo lo que tú planteás y me parece que está buenísimo para las personas que de repente pueden tener alguna duda de si, bueno, si es necesario hacer una gran inversión, por ejemplo, en políticas de viviendas, lo cual es cierto, es necesario, pero también un poco con un poco más de pienso y de articulación ya se puede estar resolviendo un asunto que es alarmante en el Uruguay, porque basta con salir de la calle, como empezábamos hoy a decir, para darse cuenta que hay un problema grave, ¿no? Pero quería preguntarte también el rol del sector privado en este asunto, ¿no? Porque también tiene mucho que ver el mercado inmobiliario, tiene un rol importante que jugar porque la mayoría de los uruguayos sabemos que acceden a un alquiler, ¿no? Y digamos, quería también llevarlo a la correlación de, bueno, según estudios de Cuesta Duarte, aproximadamente 500.000 uruguayos perciben un sueldo de 25.000 pesos mensuales, cuando un alquiler promedio ronda en los 20.000 pesos en Montevideo, ¿no? Entonces, como también hay una disonancia entre el poder acceder a un alquiler con los salarios que percibe la mayoría de los uruguayos hoy. ¿Cómo ves tú la articulación en este enclave de reforma urbana y del Estado con el sector privado y cómo se puede también trabajar con el mercado para hacer a las viviendas un poco más accesibles a la población? Hoy en día, digo, yo estoy esperando los resultados del censo, del último censo, porque realmente lo que no tenemos claro es cuál es el déficit real, ¿no? Sabemos que hay un déficit de vivienda, pero no sabemos qué tanta cantidad hay de viviendas faltantes. Lo que sí sabemos es que hay muchas viviendas que no tienen las personas adentro y que no es porque, o sea, no es porque no hayan personas que necesitan vivienda, sino porque no llegan a el precio con ese sueldo que tú planteabas, que con 25.000 pesos de ingresos no es posible acceder a un alquiler que se te lleva todo el ingreso. Entonces ahí hay un tema de oferta y demanda y de ayudar o de subsidiar a la demanda, subsidiar a las familias que tienen que pagar una cuota o un alquiler, por un lado, y por otro lado, poner en el mercado viviendas que no están en el mercado hoy porque están en especulación, porque están vacías esperando que mejore algo o que haya una oportunidad, un negocio o que venga una mejor, digamos, un ciclo económico más favorable y estamos esperando que suceda algo. Entonces, lo que tenemos es que coordinar de alguna forma los mecanismos incentivos para que esas viviendas que no están en el mercado sean volcadas al mercado y que haya una política clara de subsidio y de ayuda a las familias que tienen que acceder a esa vivienda. Pero sabemos que los subsidios hay que fijarse bien para dónde van, porque muchas veces los subsidios uno los pretende enviar a un sector y terminan siendo captados por otro, que Claro. más o menos es lo que ha venido pasando con las viviendas de interés social, que las viviendas promovidas, que en un momento, digamos, se pensó, cuando se empezó a hacer el sistema de vivienda promovida, se, se consideraba que al bajar los impuestos en la construcción, podía ese dinero volcarse al precio de venta de la vivienda, pero no terminó en el precio de venta de la vivienda. Eso va siendo captado por otros agentes, ya sea por los promotores, por los dueños de la tierra, pero no llegan al destinatario final, que es el que precisa la vivienda. Entonces, hay que combinar instrumentos de incentivos y de penalizaciones. Hay que como no confiar en un instrumento solo. Solo la ley BIS no hace
una política de vivienda. Tengo que poner del otro lado algo que haga que se junte la oferta con la demanda, que eso en algún momento se trató de hacer, pero que después fue desvirtuado. Entonces, hoy en día lo que tenemos son a la vista, vemos una cantidad de viviendas, según los números hay como 38.000 viviendas construidas por la ley BIS, y sin embargo seguimos teniendo familias que no tienen dónde vivir o que viven en lugares donde no tienen las mínimas condiciones de tener un piso y una ventana. Y niños que de repente se levantan y el arroyo le llevó los zapatos y los deberes. Entonces, todo esto tiene que ver con entender que solos las personas no salen, digamos, sola, nadie se salva solo. Las familias que hoy no pueden acceder a la vivienda necesitan un apoyo del Estado, y por el otro lado, si hay personas que pueden, o digamos promotores y capitales que pueden hacer un aporte por su parte para mejorar viviendas, creo que ya se hizo mucho en el sentido de las viviendas promovidas, ¿no? Se construyeron mucho. Hay que juntar esa oferta con esa demanda. De alguna manera hay que juntarla, porque no sirve para nada tener un montón de viviendas, pero que no estén ocupadas, ¿no? Entonces, no sabemos cuál es el número de las viviendas que se construyeron por la ley BIS, cuáles son las que están realmente habitadas y por qué sectores sociales están habitadas, si es que llegaron a los destinatarios o no. O sea, ahí hay un estudio que nos queda por hacer para ajustar esa política. Y por otro lado, buscar la manera de que las zonas que tienen todavía potencialidad para construir, ya sea con viviendas colectivas o con reformas de viviendas que estén deterioradas o que haya posibilidades de dividir viviendas grandes acordémonos de los reciclajes del banco hipotecario de la década del 90, hubo una cantidad de construcción en la zona del Cordón, en Barrio Sur, o sea, toda la zona del Cordón sobre todo, que se hizo muchísimos reciclajes, esos que uno conoce que tiene como el techo más bajito y entre pisos y eso, bueno, eso fue toda una política del banco hipotecario que estuvo dirigida especialmente a refaccionar y ganar unidades en viviendas viejas que estaban, digamos, ya habían cumplido su ciclo. Entonces, las políticas no se pueden hacer solamente con la oferta, hay que buscar de los dos lados. Si la demanda no la tengo combinada con la oferta, entonces nunca se van a juntar esas viviendas con esas familias. Lo que me parece que es más importante en los términos de pensar una reforma urbana es que no todos los barrios van a requerir las mismas acciones. O sea, esto que estamos Claro. hablando puede ser, por ejemplo, para el Cordón o para el Barrio Sur o Palermo, que ya tienen ese, digamos, ya vemos cómo se han podido transformar muchas viviendas. Pero hay otras zonas que requieren otras políticas o otras acciones que de repente son lo que hablábamos hoy, hacer un centro comunitario, hacer una escuela o hacer un centro de cuidados de adulto mayor o una plaza o un centro deportivo. No sabemos, cada barrio y cada zona debe tener sus propias, digamos, sus propias necesidades y a su vez combinar eso con generar suelo urbano que ya tiene esos servicios y agregar los que le faltan. Entonces, no todas las zonas de las distintas ciudades ni todas las localidades del Uruguay son iguales. A cada una le hará falta una cosa diferente, pero todas tienen en común que tienen capacidad de albergar más familias de las que hoy hay, porque eso se da en todas las ciudades, en las ciudades del interior, en las capitales también sucede que hay muchos barrios de las ciudades y hay localidades enteras que tienen capacidad para instalar más familias que vivan allí. Entonces, digo, es una cuestión de que no son soluciones universales, pero sí necesitamos instrumentos flexibles, o sea, ese Instituto de Reforma Urbana tiene que ser un instrumento flexible, que lo mismo sea para construir un centro cultural o para construir un conjunto habitacional. O sea, tiene que tener la flexibilidad suficiente como para poder enfrentarse las diversidades que se van a encontrar en nuestro territorio, que es muy diverso, pero también tiene una enorme capacidad de instalar a estas familias que no tienen hoy
vivienda una vivienda, digamos, apropiada donde desarrollarse, y sí podemos hacerlo en zonas que ya tenemos los servicios que hemos acumulado durante, digamos, años hacia atrás, que nuestros antepasados trabajaron mucho en hacerlo. En la ciudad de Montevideo tenemos 300 años de historia, y en esos 300 años se acumuló mucha infraestructura, ¿sí? Y no necesitamos aparentemente seguir extendiendo redes, no necesitamos extender servicios cuando tenemos zonas que tienen la capacidad, ya sea viviendas vacías, contenedores industriales, algo que no mencionamos. Hay muchas galpones, depósitos, fábricas que han sido, digamos, por algún motivo dejaron de producir, y sin embargo hay unas enormes estructuras. Basta ir por Veracierto hacia el norte y encontrarse cuadras y cuadras de fábricas que no tienen uso. Entonces, hay mucho suelo urbano vacante o en desuso o subutilizado, que tiene forma de galpón o tiene forma de industria o tiene forma de casa o tiene forma de baldío, pero a veces no los vemos porque nosotros pensamos que tenemos que siempre extender hacia el campo. ¿Y cuál es el problema de extender hacia el campo? Que estamos invadiendo de alguna forma suelo que debería ser productivo, suelo que debería darnos la seguridad alimentaria para el futuro. Es decir, bueno, este suelo, a nosotros de acá comemos estos tomates y estas lechugas, no quiero saber el precio de los tomates y las lechugas que tenemos ahora, pero es esa seguridad alimentaria que queremos para nuestro futuro, para nuestros hijos y nuestros nietos, necesita suelo productivo que esté cerca y que esté en situación de producir. No que si es suelo urbanizado, ese suelo ya no produce más. Entonces, una vez que yo hago un suelo rural, lo paso a urbano, ese suelo no vuelve a ser rural. O sea, el proceso es solo para un lado, no vuelve a ser rural. Entonces, hay que ser muy responsable cuando usamos suelo rural para actividades que son propiamente urbanas. Y ahí es donde están estos equilibrios que son responsabilidad de un Estado, que son responsabilidad de nuestra sociedad, decir, bueno, este suelo productivo lo vamos a guardar, o ya sea que sencillamente es un pulmón verde o es una zona que tiene una diversidad, una especie protegida, o hay pastizales que son necesarios para generar oxígeno, o hay bosques que son necesarios, lo que fuera. Pero no podemos seguir extendiendo irresponsablemente a las ciudades en suelo que vamos a necesitar para seguir teniendo esa seguridad alimentaria y para seguir teniendo los servicios ecosistémicos que necesitamos para nada más que para sobrevivir en este planeta, ¿no? Porque sabemos que los temas de cambio climático no son una fantasía, la No, vemos. claro. Vemos lo importante que es. Entonces, es muy irresponsable seguir extendiendo sin necesidad ciudades que pueden todavía albergar familias, y más que nada en este contexto de que no crece nuestra población. Que eso creo que es bien que nos diferencia del resto de los países de América Latina, que nuestro país no crece en población. Entonces, esas son cosas que nos distinguen, y por eso a veces no se pueden traer recetas de otro lado y decir, bueno, vamos a hacer lo mismo que hicieron. No es igual porque nuestra población no crece. Claro. Alicia, yo quería, para cerrar este programa, quería preguntarte algo que quizás es un poco sensacionalista. Ahí va, ahí me salió la palabra. Lo que te quiero preguntar, pero es algo que creo que hace también a lo que es este programa que se llama Algo en qué creer, que es, primero que nada, agradecerte porque fue realmente muy clarificador y realmente muy importante los insumos que traes a este programa para pensar las políticas de vivienda desde el enclave de reforma urbana. Muchas gracias. Pero quería preguntarte, ¿podemos volver a creer que en Uruguay todas y todos van a poder tener el derecho a la vivienda? ¿Es posible pensar
políticamente eliminar, erradicar las personas sin techo, que no existan más los asentamientos y realmente pensar políticas que garanticen esto que parece ser una utopía, mientras que tenemos personas que no tienen casa y otras que tienen barrios privados y mansiones y piscinas climatizadas? ¿Es posible realmente bajarlo a tierra y pensar estratégicamente políticas a largo plazo? Porque obviamente nadie puede prometer que en 5 años se acaban los problemas de vivienda, ¿no? Pero digo, ¿es posible? ¿Me explico? ¿Podemos realmente que sea un proyecto de verdad concreto que pueda suceder? Si se quiere, si hay intenciones de hacerlo. Yo creo que es perfectamente posible en la medida en que entendamos que no solamente nadie se salva solo, sino que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Porque acá también hay unas cuestiones bastante más complejas y más profundas que tienen que ver con lo que es los cambios en el empleo, ¿no? Cómo es el mundo del trabajo, cómo han cambiado los vínculos laborales, cómo cambian también las lógicas de los sindicatos, que al tener las personas trabajando en forma aislada, los sindicatos empiezan como a dejar de tener sentido, y cómo tenemos que defender las cuestiones colectivas, porque esa idea desgraciada de que cada uno es dueño de lo suyo y que uno puede y que uno, ¿no? Si vos querés podés y todo eso, eso trae de la mano la meritocracia, eso trae de la mano las soluciones individuales y eso trae de la mano el más profundo individualismo y el más profundo egoísmo. Entonces, en la medida que nosotros entendamos que nosotros, como individuos, necesitamos de los demás y que cada mañana cuando abrimos la canilla, el agua sale porque hay una cadena de miles de personas que trabajaron antes, ¿no? Antes de la mañana cuando uno se va a lavar los dientes, hay un montón de gente que trabajó para que salga agua de esa canilla. Entonces, no es una cuestión de que mi trabajo vale porque yo soy arquitecta y el señor que trabaja en la planta de agua potable no vale. El señor que trabaja en la planta de agua potable o la señora que trabaja en la línea de potabilización tiene un trabajo que sin ellos yo no puedo levantarme de mañana, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de sentimiento de comunidad que creo que es de las cosas, de los valores más profundos que tenemos que rescatar. Y no estoy hablando del cooperativismo, estoy hablando nada más que de pensarnos como sociedades, pensar que estamos todos juntos y que nos salvamos todos juntos. Y que las personas que están en la peor de la situación, esas son las personas que van a mostrar qué somos nosotros como sociedad. Si nosotros no somos capaces de darles de comer a las personas, a los niños sobre todo, que están en peores situaciones, es porque somos una sociedad atrasada y porque somos una sociedad egoísta, porque sí podemos generar las condiciones para que todos tengan. Yo no estoy diciendo que todos vivan en una casa con piscina, pero sí que todos tengan las mínimas condiciones de habitabilidad, las mínimas condiciones de vida digna, como para desde ahí, sí, que lo demás sí que se distingan por sus talentos, por su esfuerzo, lo que fuera, pero hay una base, hay una cuestión mínima que es algo que el Estado debe proveer y que es, en este caso de que estamos hablando, es la tierra de habitar, ¿no? Como le decía Ferreira, es la tierra de habitar, es un derecho humano básico. Yo tengo que tener para cada persona que nace en el planeta un lugar donde esa persona pueda vivir. Entonces, ese derecho humano es un principio vital que nos hace a nosotros como sociedad. Y a partir de ahí sí, yo creo que tenemos algo en que creer, pero el problema está en cómo nos pensamos como personas y cómo nos pensamos como individuos. Yo siempre pienso en que vos no le podés exigir una prueba PISA, un rendimiento de nada a un niño que no tiene dónde hacer los deberes o que el rancho se le inunda cuando llueve. Entonces, ¿qué me importa a mí cuánto le da la prueba PISA? Si el niño no tenía un lugar donde hacer los deberes, ¿qué voy a estar midiendo? Entonces, primero le doy lo básico a los niños, la alimentación, que tengan agua caliente, un tema no menor, ¿no?
un niño que se levanta y se tiene que bañar con un jarrito o que no se puede bañar porque no tiene agua. Entonces, ahí estamos hablando de que hay una cosa mínima donde yo puedo decir, bueno, sí, a partir de acá nos diferenciamos por nuestros talentos y nuestras virtudes, pero le tengo que dar el mínimo. Ese mínimo es la tarea del Estado. No nos confundamos, no es el mercado el que va a resolver el problema, es el Estado el que tiene que proveer los mínimos para que las personas después sí se diferencien por sus talentos y sus virtudes, pero una vez que pudieron crecer y pudieron crecer en un entorno con una, digamos, una dignidad, una vivienda mínima, una vivienda donde puedan salir a jugar afuera, que no tengan que ir a trabajar y donde puedan realmente tener un espacio donde hacer los deberes y tengan un lugar donde jugar. Y acá se trata mucho de la convivencia. Yo creo que la convivencia es fundamental. Los valores de la convivencia, de encontrarse con los otros, de salir y tener un lugar público, una plaza, un lugar donde toda la gente pueda, toda la comunidad pueda encontrarse y puedan convivir y aprender a coexistir. Y eso también mejora mucho las condiciones de seguridad, ¿verdad? Acordémonos del Plan 7 Zonas, o sea, hay experiencia acumulada como para decir, sabemos que hay políticas integrales para atender los problemas, no es una novedad esto que estamos diciendo, pero hay que aplicarlas en lugares, el desafío es aplicar en perímetros que ya sean una localidad del interior o una ciudad o un barrio de una ciudad grande, que sea todo junto, todo el Estado aplicando en el mismo sitio, ejecutando esas obras que cada uno quiere o que cada uno tiene desde el municipio por su lado, la intendencia departamental por otro y el ministerio X por otro, que esas construcciones y esas ejecuciones de obras estén hechas de forma coordinada y que se les den las mayores prioridades para que el suelo urbano esté disponible con esos otros instrumentos que tienen que ver con las políticas habitacionales. O sea, es mucho más un tema de coordinación y de transversalidad que recursos por supuesto que se necesitan, ¿no? Pero los recursos que ya están dispuestos para eso, se pueden coordinar y aplicarse conjuntamente. Y por eso sí que creo que es algo en que creer. Tenés razón que no es una cosa que se arregle en 5 años, probablemente tampoco en 10, pero tiene que haber un norte o una meta y un valor a preservar y un principio básico que es el derecho a la vivienda y es el derecho a la ciudad. Las dos cosas juntas. Muchísimas gracias, Alicia Artigas. Por supuesto que las puertas abiertas aquí a este programa y a este canal. Sin duda vamos a tener muchos más temas que hablar con respecto a esto porque es una de las cosas, como decíamos al principio, estratégicamente es una de las áreas fundamentales a trabajar para el porvenir del Uruguay. Así que te agradezco mucho por estar acá el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Julieta, que sigas adelante con tu espacio, porque me parece súper importante. Creo que es importante tener algo en que creer y ser, ¿no? Y hacerlo juntos, sobre todo. Sin duda. Vos sabés que voy a terminar este programa con una frase que me gustó mucho, que lo decía una militante territorial de Malvin Norte, en el homenaje a otra militante territorial como lo era Ángela Barbosa, que lamentablemente falleció por el COVID en aquellos años de pandemia. Entonces, en el homenaje, ella dijo, porque acá estamos los que creemos en este lado de la historia, los que seguimos escribiendo juntos, quienes creemos que nos salvamos en racimo. Entonces me parece que es En una racimo. linda forma. Nos salvamos en racimo. Sí que sí. Nos salvamos en Bueno, racimo. Bien. le mando un beso Tal grande a cual. todas y todos nuestros oyentes. Esto ha sido Algo en qué creer. Mi nombre es Julieta Sidán. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas acá, donde siempre, en Caras y Caretas TV.